Cuando pienso en la clase alta, me imagino a alguien que juega al golf en un club privado, conduce un coche de lujo, se va de vacaciones a esquiar a los Alpes o tiene un equipo entero de terapeutas a su disposición. Pero la verdad es que en términos de patrimonio neto, no necesitas tanto como crees para entrar en lo que podríamos llamar la clase alta. En el vídeo de hoy vamos a desglosar las distintas clases sociales en España según su patrimonio neto y sus características, utilizando datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, estudios del Banco de España y otros informes relevantes. Y quédate hasta el final porque te voy a dar unos datos sorprendentes que no conoces. ¡Empezamos! ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto no es simplemente lo que tienes en tu cuenta bancaria, es la diferencia entre todo lo que posees, tus activos y todo lo que debes, tus pasivos. Por ejemplo, si tienes 10.000 euros en efectivo, 40.000 euros en fondos de pensiones y un piso valorado en 200.000 euros, tus activos suman 250.000 euros. Si aún debes 100.000 euros de hipoteca y 10.000 euros en préstamos personales, tu patrimonio neto total sería de 140.000 euros. Y es que, aunque ganes mucho dinero, si te lo gastas todo, no estás acumulando riqueza. Por eso el patrimonio neto es un buen indicador de tu situación financiera real. En el primer escalón, el primer 20% son los más pobres. Según el Banco de España, el 20% de los hogares con menor patrimonio tendría un patrimonio neto de unos 6.000 euros en 2020. Esta categoría corresponde a lo que llamaríamos clase baja o en situación de pobreza. Además, el umbral oficial de pobreza en España en 2022 era de unos 9.535 euros anuales por persona, aproximadamente 795 euros al mes. Las personas en este grupo suelen vivir al día, tienen dificultades para llegar a final de mes y muchas veces arrastran deudas que dificultan salir adelante. Aquí encontramos a trabajadores con salarios mínimos, empleos inestables o personas jóvenes que acaban de empezar su vida laboral. No hay nada de lo que avergonzarse si estás en esta situación. A lo largo del vídeo te compartiré ideas y principios para mejorar poco a poco tu posición financiera. En el segundo quintil tenemos la clase trabajadora o clase baja media. Aquí entramos en el 20% al 40% de la población. El patrimonio neto medio de esta franja ronda los 44.000 euros y los ingresos familiares anuales suelen estar entre los 18.000 y los 25.000 euros. Podríamos hablar de clase media baja o trabajadora. Aquí encontramos a jóvenes titulados, operarios industriales, pequeños agricultores, personal de atención al cliente o migrantes que aún están asentándose. La mayoría tiene trabajo estable pero con márgenes financieros muy ajustados. Tienen coche, pagan alquiler o hipoteca y pueden llegar a ahorrar algo aunque muy poco. Un informe del gobierno español definía la clase media en función de ciertos objetivos o aspiraciones económicas: tener vivienda propia, tener coche, poder pagar estudios universitarios, asegurar la jubilación, tener cobertura sanitaria y hacer al menos una escapada o vacaciones al año. Lo más interesante es este último punto, las vacaciones, porque simboliza que esta clase social ya no vive solo para cubrir necesidades básicas, sino que empieza a decidir en qué gastar según sus deseos, no solo sus necesidades. Eso sí, muchas veces estas decisiones llevan al consumo por encima de sus posibilidades. Coches financiados, compras impulsivas o estilos de vida por encima de los ingresos. Para salir de este nivel y pasar al siguiente escalón es clave ahorrar, invertir y sobre todo mejorar los ingresos sin aumentar el gasto proporcionalmente. Y así podremos llegar al tercer escalón, que es la clase media pura. Este grupo representa el centro del espectro, el 40 al 60% de los hogares. El patrimonio neto medio de esta franja ronda los 104.000 euros y los ingresos están cerca de la media nacional, unos 31.000 euros por hogar en España según el INE. Aquí encontramos a técnicos cualificados, enfermeros, administrativos comerciales, pequeños empresarios. Es una clase que ha logrado cierta estabilidad, tienen vivienda propia, algo de ahorro y estables de pensiones o inversión. Pero atención, la mayoría alcanza este nivel no tanto por tener sueldos altos, sino por haber pasado suficientemente tiempo en el mercado laboral. Muchas personas llegan a este patrimonio en torno a los 40 o 50 años. Si tienes 30 años y aún no estás ahí, probablemente solo necesitas tiempo y constancia. Un ejemplo clásico es el conserje estadounidense que amasó 8 millones de dólares a lo largo de su vida invirtiendo poco a poco y gastando muy poco. En España también existen casos similares. Con ahorrar solo 100 euros al mes desde los 25 hasta los 65 años, puedes alcanzar un patrimonio neto de más de 300.000 euros que te situaría ya en la clase media alta. Si te estoy aportando valor, te agradezco mucho un like, que me ayuda muchísimo siendo un canal pequeño, y considera suscribirte si quieres ver más contenidos como este de inversiones, dividendos y finanzas. Y si subimos otro escalón más, estamos en el cuarto quintil, estamos ya en la clase media alta. El patrimonio neto medio en este grupo es de unos 200.000 euros y los ingresos familiares suelen estar entre 45.000 y 75.000 euros anuales. Son hogares que ya han pagado gran parte de su hipoteca, tienen inversiones, planes de pensiones y viven en propiedad en zonas residenciales.
Aquí encontramos a ingenieros, arquitectos, psicólogos, contables, autónomos consolidados o funcionarios de alto nivel. La mayoría tienen estudios superiores y valoran mucho la educación de sus hijos, la cultura, los viajes internacionales y la salud. Sin embargo, esto no significa que todos estén libres de preocupaciones financieras. De hecho, casi la mitad de los hogares españoles, con ingresos de más de 50.000 euros, declaran que no llegan bien a fin de mes, porque tener un ingreso alto no garantiza una buena gestión financiera. Y por supuesto, el último quintil, la clase alta, el top 20%. Llegamos al 20% más rico del país. Según el Banco de España, el patrimonio medio en este grupo es de unos 600.000 euros, aunque para estar en el 10% superior necesitas más de 1.200.000 euros. Los ingresos suelen superar los 100.000 euros anuales por hogar, y aunque muchos viven en Madrid o Barcelona, también hay concentración en zonas como Pozuelo de Alarcón, Sant Cugat del Vallès o urbanizaciones de la costa. Aquí encontramos a empresarios, directivos de multinacionales, profesionales de alto nivel como cardiólogos, notarios, inversores o altos cargos públicos y herederos de grandes patrimonios. La mayoría tiene varias fuentes de ingresos: dividendos, rentas del alquiler, fondos indexados, empresas propias, etc. Ya no se trata solo de trabajar por dinero, sino de poner dinero a trabajar para ellos. Lo más importante es que este nivel es alcanzable si empiezas joven, inviertes bien y mantienes una vida por debajo de tus posibilidades durante años. Ahorrar 200 euros al mes durante 40 años con una rentabilidad media puede llevarte a este nivel. Pero, ¿y tú qué opinas? ¿Es poco patrimonio para ser clase media alta? ¿Es mucho? ¿Cómo nos ves en comparación con otros países? Déjamelo en los comentarios. Y por último, en la cúspide de la pirámide, el top 1%, la élite financiera de España. Dentro de la clase alta existe un escalón aún más exclusivo, el top 1% de la población con mayor patrimonio neto. En España, para estar en este selecto grupo, necesitas un patrimonio neto que supere aproximadamente los 3 millones de euros. Este 1% representa a grandes empresarios, inversores de alto nivel, herederos de fortunas históricas y directivos de multinacionales con sueldos millonarios. Sus ingresos anuales pueden superar fácilmente los 500.000 euros y no dependen de un solo salario, sino de múltiples fuentes de ingreso, rentas por inversiones en bolsa, inmuebles, empresas, activos digitales y más. Para hacerse una idea, mientras que el patrimonio medio del 20% más rico está en torno a los 600.000 euros, el top 1% multiplica eso por 5 veces o más. Esta diferencia es tan grande que explica gran parte de la desigualdad económica y social en España. Además, suele contar con asesoramiento financiero especializado, acceso a oportunidades exclusivas de inversión y estructuras legales para proteger y optimizar su riqueza. Pero ojo, ser del 1% no es solo cuestión de dinero, es también una cuestión de mentalidad, visión a largo plazo, disciplina financiera extrema. No es raro que personas de este nivel hayan empezado con poco, pero siempre han reinvertido sus ganancias y se han educado continuamente en cuanto a finanzas e inversiones. Y me gustaría terminar con estos datos que os dije al principio del vídeo, que os van a sorprender, que quiero que tengáis una perspectiva global. A veces desde Europa perdemos la perspectiva. Según el Banco Mundial, si ganas más de 50 euros al día, unos 1.500 euros al mes, ya estás en el 20% más rico del mundo. A escala global, incluso una familia obrera europea está en una posición de privilegio. Y si miramos la historia, un ciudadano medio de hoy en día vive mejor que un noble de hace 200 años. Tenemos antibióticos, coches, electricidad, internet, móviles. Y la creación de riqueza no es solo financiera, también es tecnológica y social. Y también se aprende, como en este vídeo que puedes ver a continuación, aquí.